4 grados la temperatura, cielo despejado, 16 la máxima para hoy en la provincia de Mendoza. Días atrás, cuando el gobernador de la provincia anunció que pagará en cuotas el aguinaldo, desde la oposición saltaron inmediatamente pidiendo de que los empleados estatales deben cobrar el aguinaldo en la fecha que corresponde. Bueno, ¿qué dirán ahora? Que el gobierno nacional también ya confirmó que hay empleados que ganan más de 80.000 pesos que van a cobrar el aguinaldo también de manera escalonada. Lo vamos a saludar a nuestro economista de cabecera, Martín Polo, porque parece que la cuarentena se extiende hasta el 12 de julio. Vamos a seguir en cuarentena en la República Argentina por lo menos hasta el 12 de julio. ¿Y eso cómo puede impactar en la economía de los argentinos? Se lo vamos a preguntar a él. ¿Cómo le va, Martín? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Hola, buenos días, Hugo. Saludo para todos. Bueno, Martín, ¿qué va a pasar si se extiende, que ya es prácticamente un hecho, la cuarentena hasta el 12 de julio? Bueno, y lo que va a pasar es lo que estamos viendo que pasa cada vez que extienden la cuarentena, una economía que va profundizando su caída en el nivel de actividad. Esta caída en nivel de actividad golpea la recaudación, las provincias ni el Estado logran tener la plata suficiente para afrontar el gasto, en un contexto en que la demanda por ese gasto es cada vez más creciente. Y bueno, y ese es el problema que está atravesando Argentina, una economía que va hacia una recesión más profunda, y en ese contexto un déficit fiscal que va a ser cada vez mayor, y ahí empieza un poco el tironeo de decir de dónde sacamos la plata para financiar ese déficit. Entonces ese es el problema que hoy te genera la cuarentena en términos macroeconómicos. En términos de la persona de a pie, lo que va a estar viendo es una nueva caída en el nivel de actividad, en sus ingresos, y bueno, y esta falta de perspectivas que tiene la población en cuanto a cuál es el plan detrás de la cuarentena, ¿no? ¿Y el gobierno continuará pagando el IFE y toda la asistencia que le ha venido dando a las empresas también con los ATP? ¿Cómo van a hacer? Porque ya veía por ahí que hemos superado el billón de pesos de emisión. Sí, ahí son dos caminos, son una cosa y atrae a la otra. Es decir, en este contexto, cuando al gobierno le cae tanto la recaudación y al mismo tiempo esa recaudación es producto de la cuarentena, el gobierno tiene que salir a gastar para compensar esa caída en nivel de actividad y que la gente no vea caído tanto sus ingresos. Si bien eso, aparte de la población, no ve ni un peso de esa asistencia, hay otra parte de la población que se beneficia. ¿Qué pasa? Como el gobierno en ese contexto aumenta ese déficit fiscal, es decir, no llega a fin de mes, esa plata, y como está en default y nadie nos presta, la única alternativa que tiene es a través de la emisión monetaria. Entonces, el gobierno bondadosamente gira, presta plata o le da asistencia a la población, pero no tiene de dónde sacarlo. Como no tiene de dónde sacarlo, le pide al Banco Central que emita esos billetes y con eso va pagando. Eso es, en términos de corto plazo, es una solución porque estás en un contexto excepcional en el cual la actividad, como marcábamos anteriormente, se desplomó. Lo que tiene que mostrar el gobierno, que hoy por hoy es el beneficio de la duda que por lo menos le doy, es decir, qué va a pasar el día de mañana si esto en algún momento la cuarentena se va a levantar, qué va a pasar con esa forma de financiar al gobierno, porque lo que estamos viendo es que hay muchos pesos en la economía que la gente no los está usando porque o no puede salir a comprar o no tiene otra alternativa de inversión. El riesgo que vos tenés es que una vez que la economía empiece a normalizarse, toda esa cantidad de pesos que están
en las cajas de ahorro o en el bolsillo de quien tiene la suerte de tenerlo, eso podrían empezar a generarte una presión sobre los precios, y este veranito que tuvimos de la inflación un poquito baja en el segundo trimestre podría terminarse. Ese es el riesgo que tiene que ir manejando el gobierno. Martín, ayer se depreció otra vez la moneda argentina porque el dólar oficial subió 23, 24 centavos. Sí, pues, a ver, todavía es muy temprano como para decir que cambió esa tendencia. Hoy lo que sí estamos viendo desde el principio, desde mediados de enero, es que el tipo de cambio oficial, lo que pasa es que muy pocos lo ven porque eso nadie tiene acceso a eso, o por lo menos muy pocos. eh, el tipo de cambio oficial viene devaluándose o viene subiendo todos los meses a razón de más o menos 3% mensual. ¿Qué pasó? En las últimas, desde la primera quincena de junio, lo que había hecho es que ese 3% es como que iba un poquito más lento, entonces como que no ibas a llegar a ese 3%. Mi percepción es que lo que hizo fue un poco recuperar esa tendencia que venía mostrando hasta mayo. Lo que te está mostrando esto también es que el tipo de cambio oficial va subiendo un poco como para contrarrestar la suba que están teniendo los precios, que si bien es poquita, o por lo menos es menos fuerte de lo que se pensaba, esto te permite ir manteniendo lo que llamamos el tipo de cambio real de Argentina, es decir, el tipo de cambio, el poder de compra del peso, como que no se haya deteriorado tanto. Pero en cuanto a tu pregunta, no creo que esto implique por ahora que el Banco Central acelere su tasa de devaluación. Lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer, pero no en este momento. No creo que sea prudente en este contexto de tanta fragilidad económica, política y hasta social, agregarle una preocupación más de un salto en el tipo de cambio. Eso Cuando, por el momento sí. no lo estoy proyectando. Martín, cuando la gente común por ahí ve, dice, cae el PBI, bueno, todo lo que esto significa. A ver, ¿podemos describir de qué se trata cuando hacemos referencia a este tema? Bueno, el PBI es la medida de la economía más global de todas. Es lo que tenés que ver, eso es un flujo. Si bien los economistas todo el tiempo hablamos entre flujo y stock, el PBI es la cantidad de bienes y servicios que produjo una economía en un momento determinado. Puede ser en un trimestre, en un año. En Argentina se mide en forma trimestral y eso se lo anualiza. Es decir, cuando dicen el PBI de Argentina es llevémoslo a dólares oficial, de 400.000 millones de dólares, implica que Argentina en un año produce bienes y servicios por un total de 400.000 millones de dólares. Cuando dicen el PBI cayó, puede caer un 3%, un 5%, es que en un año se produjeron 3% menos de bienes y servicios respecto al año anterior. Eso es lo que te está diciendo el PBI. Básicamente lo que es una medida del nivel de actividad. ¿Cuánto está trabajando la economía? Obviamente, dentro del PBI tenés toda la economía, tenés el sector público, tenés el sector privado, dentro del sector privado tenés la industria, tenés el comercio, tenés la construcción, tenés todos los sectores de la economía. Por eso cada uno es una medida muy agregada y quizás a la persona de a pie está muy lejos de esa realidad porque, bueno, en la economía somos todos y cada uno, no hay uno que sea el gran jugador, ¿no? Salvo, qué sé yo, en algunas provincias, qué sé yo, como puede ser San Juan, donde tenés un PBI provincial muy concentrado en la actividad minera, o en otras provincias petroleras en el cual como Neuquén, Santa Cruz o el mismo Chubut, en el cual la actividad petrolera está tan concentrada que eso hace que la población, el termómetro de la población va por un lado y los números macroeconómicos van por otro. Pero todo más o menos se va relacionando, no hay una medida económica que satisfaga a todos por igual en cuanto al olfato que tienen sobre lo que está pasando. Un productor allá en Mendoza, un productor vitivinícola, quizás está pasando por un
muy mal año porque, no sé, le cayó alguna helada o algún problema que ustedes seguramente saben mucho más que yo, pero al nivel en general ustedes pueden ver que la economía argentina está creciendo mucho, básicamente porque aumentó la producción, no sé, de soja o, no sé, tuvimos una muy buena producción de autos y eso hizo que el PBI traccionara hacia arriba. ¿Me explico? Sí. ¿Y hoy qué nos están mostrando los indicadores? Bueno, mira, hoy la economía está en un tobogán, si querés que lo... la economía está cayendo el segundo trimestre, vas a tener la mayor caída y no sé si no va a ser peor a la caída del nivel de actividad que tuvo la crisis del 2001. Digamos, en el segundo trimestre, producto de la cuarentena, vos ahí estamos esperando una caída del PIB del orden del 20%, es decir, los bienes y servicios que se produjeron entre abril y junio de este año van a ser 20% inferiores a los bienes y servicios que se produjeron entre abril y, y junio del año pasado. Eso es lo que te está marcando. ¿Cuál sería lo bueno? Es que si en algún momento salimos de la cuarentena, esa especie de tobogán empezaría a repuntar un poquito y eso te permitiría que en el año no caigas al 20%, sino que tengas una caída un poco más modesta, entre comillas, que puede ser entre el 9 y el 10%. En otros términos, este año la economía argentina se va a empobrecer un 10% respecto al año pasado. Es decir, que vamos a tener más pobres en la Argentina. Sí, claramente, digamos, el PBI, además, ahí hay otra medida que vos tenés que ver cuando se mira el PBI. El PBI vos lo mirás en términos de actividad, que es a precios constantes, y después lo que es a precios, el PBI nominal. El PBI nominal es que cuando vos le incorporás la variable de precios. Estas cosas, digamos, por eso hoy te comentaba que si el Banco Central acelerase mucho la devaluación y que eso impacte sobre los precios sería letal para la economía, porque si vos a la caída a la caída del empleo, si querés, le sumás inflación, es decir, eso sería letal. Entonces yo creo que ese es el delicado equilibrio que va a tener que transitar todos los gobiernos a nivel local, provincial y nacional en esta etapa, porque vamos a tener incremento en la pobreza y no menor al 10%. Vamos a ver cómo la pilotean, pero hoy la pobreza está entre el 35 y 36% y vamos a llegar a un nivel de pobreza superior bastante cómodos por arriba del 40%. Ojalá que sean estimaciones pesimistas, pero es más o menos lo que uno podría esperar con esta caída tan fuerte del PBI. Ahora, Martín, la gente que va al supermercado a diario o cuando puede salir a realizar las compras, siempre cuenta que los precios van en aumento, porque la inflación que miden del 1,5% me parece no está asociada a lo que uno ve en los precios en las góndolas. Bueno, lo que pasa es que ahí pasa lo de siempre. La inflación no es el supermercado. El supermercado es una parte de lo que uno consume, pero vos después tenés otros precios que no están subiendo a ese ritmo, como por ejemplo, qué sé yo, puede ser las naftas, pueden ser los servicios públicos, pueden ser el gasto en educación, en todo lo demás, vos ten en cuenta que la ponderación que tiene el rubro de alimentos a nivel nacional va entre más o menos calcular el 30% del total, es decir, lo que la gente siempre ve con mucho criterio es lo que gastan en el supermercado, pero eso no es todo el consumo que hace una persona en un mes. Entonces, el índice de precio del consumidor lo que mide es una canasta de bienes y servicios más o menos representativa del común de la gente. Obviamente no es lo mismo el consumo de una persona de 25 años que de una persona de 80 años, porque la canasta de consumo son distintas. Entonces, lo que se hace, por eso es tan importante tener estadísticas robustas, en el cual tratar de lograr una medida que a todos nos represente. Obviamente ahí vas a tener
siempre, mira, entre el changuito y el tanque de nafta es la percepción que tiene la gente de la inflación, pero son rubros que no te explican todo. A tu pregunta, que sí se puede decir que los precios de los alimentos, a una parte la tenés regulada y otra parte sí que van más. Uno lo presiente, lo ve más, pero capaz que tenés productos que uno consume y que no están contemplados en los precios. Porque te doy un ejemplo, la leche de precios cuidados no sube, porque está como el precio lo dice, pero sin embargo vos no consumís esa leche y consumís, no sé, la primer marca. Y vos ves que la primer marca, obviamente las empresas al tenerte regulado un bien que hacen, trasladan toda la presión al otro, a otro bien que vendan, como para saltar ese control, ¿me explico? Sí. Entonces por eso la percepción que tiene uno de la inflación, siempre eso es como que es histórico, siempre es diferente a la que dan los números. Pero sí es un indicador muy válido en cuanto al humor social, porque si la gente tiene esa percepción de inflación, reprime consumo, reprime inversiones y todo lo que ya sabemos, ¿no? La última, Martín, el tema del acuerdo, del arreglo con los acreedores que se Sí, prolongó, se extendió un tiempo más. sí. Siempre vamos a estar atados a ver qué pasa con eso para que empiece a funcionar la economía, como dijo el presidente, una vez que arreglemos, esto empezará a funcionar. Ojalá así sea, digamos. Yo creo que, a ver, te lo digo de otra manera, si no se arregla, va a ser todo mucho más difícil. Es decir, no es que con esto, con un arreglo Argentina se salva, ni mucho menos, lo que sí es una condición necesaria para que empezar a sacar, empezar a hablar de una agenda un poco más ambiciosa, ¿no? Porque si no estamos hace 5 meses que estamos entre que te mejoro la oferta y que vos me respondés y esta especie de teléfono descompuesto, y mientras tanto la economía sigue, está en default, y eso complica mucho los planes de inversión y demás, más allá de la dificultad que tenemos en el escenario actual de pandemia. Una economía que está en default no invita a nadie, entonces es como que es una condición necesaria incluso para sacarla de la agenda incluso para el propio ministro, un ministro que tiene que enfrentar a eh, su propio título que le pusieron, que vino con el tema de la deuda y no mira los temas de la economía real. Bueno, creo que puede ser una buena oportunidad para ver cuál ministro es el ministro, ¿no? Pero bueno, esperemos. Yo creo que es una condición necesaria para que Argentina salga. Obviamente no es la única, hay un montón de cosas para hacer, pero creo que el gobierno, si con eso, tendría la oportunidad de empezar a gestionar un poquito más, con una agenda un poco más ambiciosa. Veremos lo que hacen. Bueno, estaba viendo en el cronista el título de ayer, emitirán bonos en dólares para evitar presión sobre la brecha cambiaria, 1.500 millones de dólares para inversores extranjeros. ¿Eso de qué se trata? Bueno, mira, vos lo que tenés ahí es que el lunes vencen bonos en pesos. Como el gobierno no tiene forma de financiamiento, es decir, tiene dos alternativas: o emite bonos, o nuevos bonos, y de manera de que esa gente que cobra esos bonos el lunes los reinvierta en otro instrumento en pesos. Para eso el gobierno le tiene que seducir con, bueno, dame los pesos y te ofrezco una tasa de interés determinada, ponele 40%, 30%, lo que, o un título ajustado a la inflación. Bueno, le dicen, préstamelo y yo te pago un poquito y la inflación. Así vos te cubrís de que si sube en los precios. Esa es una. Otra es pagarlo. Si lo paga, vos ahí vas a tener una cantidad de pesos, inversores con muchos pesos, que pueden decir a dónde van con estos pesos. Y bueno, me voy al mercado paralelo
y eso te dispara la brecha, porque van a ir con esos pesos a comprar esos bonos Claro. y se dan vuelta para transformarlo en dólares. Entonces vos lo que te puede generar eso es que la brecha entre el contado con liquidación, que hoy está en 110, se te puede disparar. ¿Por qué es importante eso? Porque vos tenés que de esos 130.000 millones de pesos que vencen, más o menos 70.000 lo tiene un solo fondo de inversión. Entonces, la idea que tiene el gobierno, o por lo menos lo que está intentando el gobierno, es darle a toda esta gente un bono en pesos que venza a partir de septiembre, y a partir de septiembre después se lo van a dar por un bono en dólares. Es decir, más allá de lo complicado de la operación, bueno, quizás a la audiencia que no está tan en tema con esto, un poco lo que marca es que un poco la ideología, cuando tenés que pilotear una tormenta, la tenés que dejar a un lado. Vos al principio hablabas muy bien de el tema de los aguinaldos, cómo primero criticaba la oposición a que el gobierno de Mendoza lo repartía el aguinaldo y ahora lo hace el oficialismo a nivel nacional. Siempre, bueno, al ministro le está pasando lo mismo cuando decían sobre Argentina, el endeudamiento en moneda extranjera y demás, y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, llega un momento que la ideología, uno no se suicida, entonces siempre puede tener un relato que seduce, que enamore si querés, pero a la hora de los papeles uno tiene que poner el cuerpo y ver de qué manera solucionar. Uno siempre tiene que estar eligiendo cuál es el mal menor. Entonces, hoy lo que está haciendo sería tragarse un poco las palabras y decir, bueno, solucionemos este tema porque si no lo hacemos es peor. La última, Martín, y no es para ser contundente y probablemente la respuesta no sea la que uno cree, pero desde el oficialismo todos se lo achacan al gobierno de Macri, el responsable de la situación que hoy atraviesa la Argentina, no de la pandemia, porque esto es en todo el mundo, pero desde lo económico y financiero es responsabilidad total y absoluta de Macri por la fuga de la plata, porque él generó a través del Banco Nación los préstamos para Vicentín, que hoy pasará a manos del Estado. ¿Es tan así? ¿Es Macri el responsable de lo que hoy vive la Argentina? Si vos querés una respuesta contundente, mi respuesta es que no. Argentina tiene problemas desde hace 50 años o incluso más. Quizás ahí se unen un poco los relatos políticos de cada sector, en que siempre es más fácil achacarle la culpa al que lo precedió. En cuanto al tema de la deuda, acá vos lo que tenés tuviste una crisis de confianza que te generó la situación posterior a las PASO, en los cuales ni el oficialismo de aquel entonces, ni la alternativa que resultó ser el oficialismo de hoy, daban seguridad de que Argentina podría tener una agenda de reformas estructurales que le permitan crecer en el mediano y largo plazo. Entonces vos ahí lo que tuviste es un shock de desconfianza. Los inversores que habían apostado por Argentina, nadie le cree si ingresa a los gobiernos, y eso lo que generó es que tengan una marcada pesimismo sobre Argentina, y lo que hacen es vender sus bonos. Ese es un tema. Eso no quita que durante el gobierno de Macri hayan habido errores y demás cuestiones que seguramente la historia lo irá evaluando, pero siempre evaluando con los datos. Me parece que ya lo podemos hablar, si querés, en otro programa, cuáles son las cosas a favor y en contra que tuvieron, pero la situación de hoy, la que estamos viendo hoy en cuanto a esta renegociación de la deuda que nos llega, en la profundidad de una recesión sin tener en vista la cuestión de cuándo salimos de la cuarentena, es decir, lo que le falta desde mi punto de vista al gobierno actual es un plan estratégico y menos relato de las cosas, porque así como lo comentaste recién, con el tema de aguinaldos, con el tema de la deuda pasa lo mismo. Es decir, no es que durante la época de Macri se quiso endeudar al país en dólares para
fugar divisas. No, se endeudaba en dólares básicamente porque Argentina no tiene mercado de capitales. Entonces, la única forma que alguien te preste plata es si vos le asegurás que le vas a devolver dólares, no pesos, porque el peso se licúa. Entonces, ese es el gran problema de fondo que tiene Argentina. Y la estrategia que tuvo el gobierno en estos primeros 6 meses en respecto a la deuda fue totalmente errática. Entonces, eso es lo que hizo que no esté generando la credibilidad suficiente como para lograr el acuerdo. Ojalá que se llegue el acuerdo y el gobierno lo aproveche como un punto de inflexión en su gestión. Pero si van a estar, si Argentina, ya sea cualquier signo político que le toque gobernar, continuamente va a estar hablando sobre la herencia recibida, no avanzamos más. Entonces yo creo que es un buen momento para que, e incluso te digo más, la deuda que se está tratando de refinanciar es totalmente, hay una cosa distinta entre el relato y los datos. El ministro, cuando hablaban de la deuda insostenible de Argentina, hablaban de una deuda superior al 100%, y estamos hablando de una reestructuración, 100% del PBI, y hoy estamos hablando de una reestructuración de deuda de menor al 20% del PBI. Entonces, lo que te quiero marcar con esto es que entre el relato político que dicen si querés para la sociedad o si querés la tribuna, a lo que terminan siendo los números hay un largo trecho, pero bueno, siempre el político vive de eso, ¿no? Bueno, Pero yo creo que la idea es plantear las bases sólidas como para empezar a tener una agenda de mediano y largo plazo independientemente del signo político. la seguimos la semana que viene. Recuerdo cuando Alberto Fernández en campaña después de las PASO, que nos despertamos un lunes con un dólar de 45 a 60 pesos, dijo que ese era el valor que debía tener la moneda norteamericana. Llegó a 73 en el día de ayer. Me dice un oyente, tu entrevistado está ocultando la realidad. La semana que viene la seguimos, Martín, ¿te parece? Bueno, listo. Dale, Un te mando abrazo. un abrazo, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Martín Polo, economista de cabecera de Antes de Ver el Sol. Está bueno que la gente opine también. Y la semana que viene seguiremos charlando con Martín. Coronavirus.